Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces. Jueces, capítulo número 8. Jueces 8. Es una lectura un poco larga, pero somos buenos lectores. Somos buenos lectores. Les voy a pedir que a ustedes que por favor me sigan con su vista. Es importante leerlo porque hay una hilación en este pasaje, ¿verdad? Incluso con el pasaje anterior y el subsecuente. Pero también es una historia un poco, vamos a decirlo así, no totalmente extraña, pero el libro de Jueces contiene algunas historias que no son, ¿verdad?, muy normales, son atípicas en relación a la forma en la cual Dios actúa y también como los hombres actúan. Lo vimos con Gedeón y con otros. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Estoy atrasado un capítulo. El capítulo 9, perdón. Ese capítulo lo vimos en la semana pasada. Capítulo número 9, ya habíamos visto la vida de Gedeón. Ahora es reinado de Abimelech. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1, Abimelech, hijo de Jerubbaal. ¿Quién es Jerubbaal? Para irnos entrando en contexto. Gedeón, es otro nombre que se le da a Gedeón. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Perit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerubbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y
y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis precedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Si no, fuego salga de Abimelech y consuma a los de Siquén y de la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y ahí se detuvo por medio de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Pero la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquén que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ber, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquén, y los de Siquén pusieron en él su confianza, y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Eber, dijo: ¿Quién es este Abimelech? ¿Y qué es Siquén para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal y no es Zebul, ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquén, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo rafaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han vendido a Siquén, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. A Siquén, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está conmigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscadas contra Siquén con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he ahí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he ahí gente que desciende en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquén. Aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, le repartió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Pero Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo el día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos 1000 hombres y mujeres.
Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prender fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, y matando a sus 60 hermanos y todo el mal de los hombres de Siquem, lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Es una historia tremenda. Retomando la historia, Gedeón, ¿verdad? Su padre precisamente también de Abimelech. Este Gedeón fue un hombre valeroso, lo habíamos visto, excepcional en lo que respecta como libertador del pueblo de Israel en la época que le tocó vivir. Y durante el tiempo en que Dios le permitió ser juez delante de Israel, el pueblo reposó 40 años de sus enemigos. Algunos han llegado a considerar a Abimelech, han llegado a considerarlo como un juez más dentro del pueblo de Israel. Algunos no lo creen, que en realidad haya sido un juez, porque en primer lugar Dios no lo puso, Él usurpó a la fuerza una posición. Incluso se puso como rey. Si ustedes recuerdan que Gedeón, ¿verdad?, no quiso tomar el título de rey sobre Israel, a pesar de que le estaban diciendo: sé rey sobre nosotros. Ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, dice la palabra de Dios. Pero hubo un hijo que no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Este hijo se llama precisamente Abimelech. En Jueces 8:28, no lo busquen, dice que así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. La trayectoria de la vida de Gedeón, después de haber vencido a Madián, se puede resumir en la siguiente forma: tuvo una gran cantidad de mujeres e hijos, 70 hijos, y solamente menciona a varones ahí. Quizás haya habido mujeres también. Pero hermanos, bueno, si pensáramos que fueran todos hijos, ¿verdad?, todos puros varones los que tuvo él, y lo repartiéramos a 10 hijos por mujer, ¿verdad?, pues por lo menos estamos hablando que fueran 7 mujeres, ¿no? 7 mujeres. Pero con respecto a esto, desde el capítulo número 8, en el versículo 31 dice que también Gedeón tuvo una concubina. Y observen lo siguiente, hay que tomar en cuenta para poder ir enlazando las ideas, por eso les comentaba acerca de esto. Porque esta mujer estaba en Siquem, y le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. El tema de hoy se llama las consecuencias de las malas decisiones. Las consecuencias de las malas decisiones. Y vamos a partir de que, a pesar de que Gedeón fue un hombre que Dios utilizó, después de que Dios le permitió tener victoria sobre Madián, tomó malas decisiones. Y dentro de ellas, malas decisiones a tomar muchas mujeres. Porque ocurrió lo siguiente: hubo una falta de agradecimiento del pueblo hacia Dios y hacia la familia de Gedeón. En el versículo 33 del capítulo 8, que prácticamente cierra el capítulo, dice así: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Escogieron por Dios a Baal-Berit. Interesante. ¿Por qué? Porque era el Dios de Siquem. Por eso les comento acerca de esto. ¿De dónde es precisamente Abimelech? De Siquem. Ahí es donde tenía su concubina. Y los hijos de Israel se prostituyeron siguiendo a
dios precisamente llamado Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que les había librado de todos sus enemigos en derredor. Y observen lo siguiente: ni se mostraron agradecidos a la casa de Jerobal, el cual es Gedeón. Después de eso, muere Gedeón, se revela el pueblo de Israel y no son agradecidos ni con Gedeón ni con su casa, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Este dios, Baal-Berit, tenía su centro de adoración en Siquén. El corazón de Israel se inclinó por un dios que estaba en el lugar donde era la concubina de Gedeón, y de ahí vendría el juicio de Dios, porque es el pueblo de Siquén el que primeramente va a hacer un pacto con Abimelech para matar a los hijos de Gedeón. Es la ciudad natal de este perverso hombre Abimelech. Y podemos notar la serie de malas decisiones de los diferentes personajes de esta historia. Primero, malas decisiones en cuanto a qué? En cuanto a la vida sexual desordenada de Gedeón. La vida sexual desordenada de Gedeón. Él se dejó llevar por su concupiscencia y su poco control sobre las mujeres le llevó precisamente a concebir, vamos a decirlo así, a Abimelech, aunque fue su concubina. En realidad, no tuvo que pasar mucho tiempo para que este hijo se levantara contra sus hermanos. 40 años, ¿verdad? Estuvo la tierra, vamos a decirlo, en paz y en reposo. Durante esos 40 años le nacieron todos estos hijos. Todos estos hijos. Cuando muere Gedeón no se dice a Abimelech cuánta edad tenía, pero seguramente había precisamente un deseo descontrolado de ambición de reinar sobre el pueblo de Israel. Así que, hermanos, este Abimelech tiene un afán de elegirse Señor. Desde mi punto de vista no fue un juez porque Dios no lo puso, ni Dios lo llamó, ni profeta alguno le llamó. Fue un rey solamente reconocido por algunos cuantos, pero no reconocido por Dios. No fue llamado por Jehová, ni fue elegido por el pueblo de forma democrática tampoco, sino por medio de la violencia se impuso en una posición llevada por la ambición. Si ustedes lo notan, cuando hay, vamos a decirlo así, esta especie de guerra civil, porque se levantan los pueblos contra él, incluso Siquén le da la espalda y se levanta contra él. Abimelech iba rumbo a la victoria, no sé si lo notaron. Iba persiguiendo a sus enemigos, primeramente quema una torre y más de 1000 hombres y mujeres mueren. E iba a hacer lo mismo en la última ciudad por conquistar. En realidad no fue Israel quien lo detuvo Dios, impulsando, ¿verdad?, precisamente a que una mujer, quizás en un acto de desesperación, porque iba a ser quemada esa torre y ahí estaba ella, deja soltar un pedazo de piedra de molino y rompe su cráneo. Podemos notar algunas cosas, ¿verdad?, muy, vamos a decirlo, palpables en el carácter de Abimelech. Tanto así que al punto de llegar que iba a morir, dice: mejor mátame tú, no vaya a decir que una mujer, vayan a decir que una mujer fue la que me venció. Una situación, ¿verdad?, que podemos decir, bueno, tenía ahí, si podemos decirlo en el sentido colonial, es muy machista, ¿no? Muy así de identidad, de que ¿cómo pude ser vencido por una mujer si no hubo hombre que me pudiera estar venciendo? Así que, hermanos, podemos entender que las malas decisiones pueden repercutir de forma o tiempos muy largos. Gedeón tomó una mala decisión, nace este hijo, ¿verdad?, por su situación precisamente de Gedeón, tener muchas mujeres. Entonces podemos notar como punto número 2 el alcance de la ambición de Abimelech. ¿Cuál es el alcance de la ambición de Abimelech? Dice que Abimelech, ¿verdad?, cuando ve esta situación donde ya no hay juez en el pueblo de Israel, y entendemos que, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que sobre lo que dice en el libro de Jueces, que cada quien hacía lo que bien le pareciera, Abimelech en su ambición decide querer tomar el control. Y ahí Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquén. ¿Por qué a Siquén? Porque es su tierra.
Y ahí estaban sus parientes por parte de su madre, de la concubina. Así que va a los hermanos de su madre, sus tíos, sus primos, ¿verdad? Una familia quizás bastante grande, y habla con ellos. Y simplemente ahí en esa casa o en esa familia, ¿verdad?, los convence. Y les dice, miren, tenemos esta situación. No hay quien gobierne a Israel. Pero Gedeón, mi padre, tiene 70 hijos. ¿Les gustaría que estos 70 hijos reinen sobre nosotros? Si de por sí a veces, ¿verdad?, una cabeza, a veces no hay una elección bien, 2 cabezas, 3 cabezas, después hay una situación, ¿verdad?, de mucho conflicto, por ejemplo, a ver a quién vas a obedecer. Pero no era el propósito de Abimelech, ¿verdad?, meterlos en esa situación de orden, vamos a decirlo así, con respecto al control, sino él deseaba tener ese control. Y él les dice, bueno, yo soy parte de la familia, ayúdenme, matemos a los 70 hijos de Gedeón y pónganme a mí por Señor. Pónganme a mí por Señor. Prácticamente le está diciendo a los de Siquem, y ustedes van a estar seguros. Porque son mi familia, porque son mis tíos, son mis hermanos. Y él, de hecho, así lo dice, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, y al final precisamente los convence. Le dan dinero, y con eso Abimelech no se lleva a su familia, o quizás, ¿verdad?, le hacía falta ejército, va y alquila hombres ociosos y vagabundos. Ociosos y vagabundos. Este pasaje se parece un poco a cuando David también estaba huyendo, ¿verdad?, busca hombres, que también dice la palabra de Dios que eran ociosos. En realidad la palabra original quiere decir indignos. Indignos. Es decir, no eran dignos de estar en su propio pueblo. Y además, también tiene la connotación de temerarios. ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo bandidos. Bandidos que no tenían realmente una regla de honor. Bandidos que eran reclutados. Si lo podemos pasar, ¿verdad?, nuestro tiempo, podemos pensar, ¿verdad?, cómo la delincuencia organizada a veces va por las personas que en realidad podemos decir no tienen un propósito de vida, ¿verdad?, y que han mostrado un patrón indigno delante de la sociedad. Pues vamos a hacerlo y pensar de esta forma. Eso mismo hizo Abimelech. Se rodeó de estos hombres, y estos hombres le siguieron. Y llegan a la casa de Ofra, y mata a los hermanos, a sus 70 hermanos, los hijos de Gedeón o de Jerobbaal. Los toma presos y sobre una piedra, ¿verdad?, los asesina. Los asesina. Atrás de este proceder, Abimelech tenía la intención de infundir miedo, de infundir temor a los israelitas, de que no se subleven, porque les está diciendo prácticamente cualquiera que pudiese haber tomado las armas, hijos de Gedeón, ya no lo va a poder hacer. Uno de sus hijos, el menor, escapa, se pone en una peña y da, ¿verdad?, precisamente un mensaje. Y ustedes lo vieron, una especie de parábola, ¿verdad?, donde habla acerca de los árboles y después habla de la zarza. La más indigna, al final, iba a tomar el mando a la fuerza. Es palpable, hermanos, oigan esto, es palpable la maldad de Abimelech. Fue un plan brutal. Se convirtió en fratricidia. ¿Qué es fratricidia? El que mata a su hermano. Parricida, el que mata a sus padres. Este hombre mató a sus hermanos. Él llevó a cabo un levantamiento contra su propio pueblo. Fue una guerra civil contra sus propios medios hermanos. Los israelitas de Siquem se habían corrompido de tal forma que adoraban al Dios local. Y fueron convencidos por Abimelech que sería mejor tener el poder del reino desde ese lugar. Desde ese lugar. Y en realidad lo tuvo por 3 años. Ustedes lo leyeron conmigo, ¿verdad? Se dan cuenta de que por 3 años reinó. Ahora, en este capítulo no se menciona, hermanos,
que el pueblo se hubiese arrepentido delante de Jehová, como en otras ocasiones. No se menciona que estén atacados por un pueblo vecino. La guerra surgió de sus propias raíces, de sus propios hermanos. Por eso se dice que es una guerra civil, cuando surge el enemigo dentro de tu propio territorio. Y no se menciona que hayan clamado a Jehová para que Dios los libertara. La guerra era una guerra íntima, y vamos a decirlo así, familiar, de tribus. Así que no se menciona que el pueblo se haya arrepentido o que haya clamado por liberación. En realidad el mal provenía dentro de sí mismo territorio y por alguien que podemos decir de su propia sangre. El nombre de Jehová en este capítulo no aparece. El nombre de Jehová no aparece, solamente se menciona una vez como Dios. Y es cuando Dios interviene para juzgar a Abimelech. ¿En qué momento? Cuando Dios mete en el corazón de los ciudadanos de Siquem, después de estos 3 años, inconformidad. Inconformidad de seguir siendo gobernados por Abimelech. Dios, ¿verdad?, altera las emociones, los sentidos, y creemos con toda seguridad de que Abimelech no era un buen gobernante. Por su crueldad, por su imposición, por su afán de controlar todo. Así que el nombre no aparece, solo menciona el nombre Elohim, que significa Dios. En el original se utiliza Elohim. Y Dios interviene para juzgar a Abimelech, usando ¿a quién? A los mismos hombres con los que pactó la muerte de sus medios hermanos. Él utiliza, ¿verdad?, la misma espada, las mismas dagas, por decirlo de alguna forma. En Jueces 9:22 dice así: después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios o Elohim un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Es decir, ya había una confrontación directa. Y los de Siquem, ¿qué dice? Se levantaron contra los de Abimelech. Abimelech no se habría quedado con los brazos cruzados. Él, al enterarse de esto y como hacen pacto con algunos otros líderes, ¿verdad?, simplemente arremete contra ellos tratando de acabar con el mal. Iba a tener una victoria, iba a tener una victoria tremenda. Y a lo largo de la historia, hermanos, a pesar de que a veces nosotros pensamos y que estamos en realidad, vamos a decirlo así, conscientes de que las guerras vienen por nuestra falta de sabiduría, por nuestros pleitos, por nuestras disensiones, porque de ahí provienen las guerras, no porque Dios, ¿verdad?, las quiera. Dios permite esto porque la gente es ambiciosa y hay guerras. Aún dentro de esas guerras Dios tiene control. Y Dios ha parado en seco a personas, ¿verdad?, que de haber podido llegar al poder o a un poder mundial, hubiesen actuado de forma aberrante, sobre todo sobre el pueblo de Israel. Lo notamos en la Segunda Guerra Mundial. En realidad podemos ver, ¿verdad?, a Hitler como un emperador, un general muy diestro para la batalla. Él iba realmente muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué es lo que sucedió? Pues simplemente con los que también hicieron pacto se dieron cuenta de que la situación se iba a generar peor. Pero estamos hablando desde este punto de vista, desde este punto de etapa y de la historia. Él dominó sobre Israel 3 años. Y cuando se utiliza la palabra de dominio, se utiliza como quien lo hace por la fuerza. Abimelech fue un terrible gobernante, impuesto a través de la fuerza y la corrupción. Ahora, piensen en esto, ¿cómo lo podemos aplicar? Cuando esto sucede en algún país, la pregunta sería, ¿Dios quiere malos gobernantes? ¿Habían pensado en esto? Nuestro país, como los demás países, aunque cambien, ¿verdad?, en el sentido de que a lo mejor algunos todavía tengan reyes, ¿verdad?, o tengan otro tipo de gobierno, en realidad la pregunta es, ¿Dios quiere malos gobernantes o malos gobernantes para México? En realidad, hermanos, la respuesta sería esta. Dios permite que las naciones tengan los gobernantes que se merecen.
Dios permite que las naciones tengan los gobernantes que se merecen. Porque hasta que los ciudadanos, ¿verdad?, puedan despertar, en realidad, entonces puede haber un cambio. Y no estoy apelando por nadie, créanme. Las leyes que van, miren, observen esto. Si Dios permite que las naciones tengan los gobernantes que se merecen, las leyes que van acorde a sus malas conductas de la sociedad y de los gobernantes, las sociedades enteras se han olvidado de algo, se han olvidado de Dios. Si la sociedad se acordara de Dios, si la sociedad en sí misma tuviese un cambio radical, primeramente de corazón y de sincero arrepentimiento, y aceptasen el Evangelio como una transformación de vida y como una seguridad para la salvación eterna, pues la sociedad sería diferente. Y al mismo tiempo los gobernantes que salen de la sociedad serían diferentes. Pero en una sociedad corrompida por la idolatría, en una sociedad que está constantemente, ¿verdad?, aprendiendo más formas de corrupción, de violencia, y que se impregna precisamente de estas malas costumbres, ¿verdad?, que están rodeadas por el pecado que sale del corazón de los hombres. En realidad, a veces las sociedades tienen el gobernante que se merece. Ahora, hermanos, por eso Dios los ha entregado a sufrir sus propias consecuencias de sus actos. La violencia contra las mujeres, que en realidad, ¿verdad?, hay muchos movimientos que ahorita han surgido, pero la violencia contra las mujeres, no toda la culpa es de los malos gobiernos, sino de los malos modelos familiares, de los padres, de las herencias, de los patrones que se han aprendido, de la violencia que ha venido a veces por generaciones en una familia disfuncional. También provienen de la permisividad que se da a los comunicadores, a los cantantes, a los movimientos sociales y de la poca o nula educación de respeto que se debe de tener hacia ellas. Estoy hablando de las mujeres. Pero lo mismo podemos decir de las actitudes racistas, pedófilas o de bullying. No debemos de errar. En realidad, hermanos, ¿verdad?, nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y no es precisamente con argumentos fuera de la Biblia, sino todos nuestros argumentos son bíblicos para producir un cambio a nivel personal, a nivel de que alguien conozca de la palabra de Dios, de que se arrepienta de sus pecados y entienda que el Evangelio tiene un poder transformador y la palabra de Dios es la directriz para que podamos tener cambios verdaderamente conductuales o verdaderamente, vamos a decirlo así, enfocados al estándar de Dios. Seamos conscientes de que la moralidad va en declive, en una carrera vertiginosa que va más allá de puntualizar los pecados de otros. Creo que es una equivocación garrafal a hacerse oír a través de actos vandálicos. Yo lo creo. Creo que los movimientos no pueden actuar bajo precisamente ataques violentos. A pesar de que tengan algún argumento, ¿verdad?, razonable, no es la forma. Porque si Dios actuara de la misma forma, ni siquiera este mundo existiría. Pero Dios, siendo amor, fue paciente, aún con sus agresores. Creo que eso es una equivocación. Es una equivocación apoyar leyes que van en contra de la vida y la moral humana. Porque estos movimientos corrompen la ética profesional de los médicos, y tarde o temprano las naciones estarán pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Tarde o temprano. Yo creo, hermanos, que si tenemos, y en realidad en este punto podemos entender y abrir el interés, ¿verdad?, de parte de cada uno de nosotros, de leer el resto, ¿verdad?, de toda esta historia de Abimelech de una forma más pausada en sus casas, de este capítulo número 9, podemos notar, hermanos, que Abimelech se rodeó de gente nefasta también. Abimelech, ¿verdad?, fue una persona que se impuso en forma violenta, y muchos le apoyaron en su nefasto y diabólico plan. Y no hay
No hay peor gobernante que el que no toma en cuenta a Dios. No hay peor gobernante que el que no toma en cuenta a Dios. Y además, el que atenta contra su pueblo. La pregunta es, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? Por lo menos hay dos elementos: orar y predicar la verdad. Orar y predicar la verdad. No podemos detener lo que está por venir, porque la Biblia es muy clara. Porque si aprendemos un poco acerca de la escatología, leemos algo acerca de la profecía, ¿verdad?, futura, podemos saber que el mundo se va a corromper y que va a ir de mal en peor. Que las naciones se van a levantar nación contra nación. Que la moral, ¿verdad?, cada vez va a ser más acorde precisamente a los deseos pecaminosos de las personas. Que en realidad estaría mal definirla como moral. No podemos dejar de advertir que esto que hemos aprendido sucederá, y sucede por el alejamiento que la humanidad tiene de Dios. Las predicaciones, hermanos, podemos definirlas, ¿verdad?, de varias formas. Predicación evangelística, por ejemplo, cuando predicamos y queremos que la gente conozca del amor de Cristo, que llegue el arrepentimiento. Hay predicaciones de índole profética donde nos alertan, ¿verdad?, a esperar a nuestro Señor Jesucristo con el deseo ardiente, pero con la responsabilidad correcta de predicar a otros. Pero hay predicaciones que son de advertencia, y creo que esto es una buena predicación de advertencia en el sentido de lo que estamos tratando, no por el que está aquí al frente. Es una predicación que advierte a nuestra iglesia que debemos hacer nuestro trabajo. Que debemos hacer nuestro trabajo. Que como hijos de Dios debemos tomar buenas decisiones en cuanto a la enseñanza que proveemos a nuestros hijos. Decisiones que tienen que ver con el uso de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, porque los días son malos. Son buenos. En realidad no son buenos. Si yo puedo hablar, ¿verdad?, cuando yo estaba joven, en nuestra iglesia, que más o menos tenía la misma cantidad de miembros que esta, yo no oía que alguien se levantara, en realidad, o no recuerdo que alguien se levantara porque intentaron asaltarle. Por lo menos aquí hay señoritas, ¿verdad?, que sé yo que en los últimos 2 meses las intentaron asaltar. Oír de continuo, que ahora no estamos acostumbrados, ¿verdad? Estamos acostumbrados hasta a identificar cuáles son detonaciones de armas. El ver precisamente a la Guardia Nacional, ¿de qué nos habla? De un descuido anterior de los gobiernos, pero también una creciente violencia de grupos que no se van a poder erradicar a corto plazo. Entonces caminen por las calles y cada vez hay más casas con cámaras. ¿Cierto o no? Anteriormente no había eso. Va de mal en peor, los días son malos. Para terminar, la Biblia habla por sí sola. Y déjenme mencionarle algunos versículos. No los busquen. Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí hay una pregunta. ¿Sabe usted que estamos en una constante amenaza de guerra de proporciones grandes? Cuando esto está sucediendo, los noticieros más populares no lo mencionan. Tienen que irse a noticieros más serios, que posteriormente no se podrá tapar, ¿verdad?, el sol con un ojo, tendrá que darse a la luz. Romanos 2:3-6. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas, o tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí también surge una pregunta. ¿Sabes que la gente cada día es más dura al Evangelio y al arrepentimiento? ¿Te has dado cuenta de eso? Que las profesiones de fe en realidad son muy superficiales como para tomar seriedad, porque la gente no responde en acercarse a Dios. Efesios 5, 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. La pregunta es, ¿en qué participas? ¿O con quién te relacionas? El día de ayer, en el tema de los jóvenes que me tocó dar, se habla acerca de los efectos de la mundanalidad en la juventud. Los efectos de la mundanalidad en la juventud. ¿Saben por qué el hombre cada vez quiere vivir en soledad? Porque es difícil lidiar con los efectos del pecado de otros y de uno mismo. Por eso hay angustia en los corazones, por eso hay desesperación, por eso a veces podemos retroceder quizás unos años atrás y decir lo que estoy yo haciendo y lo que estoy sufriendo es por una mala decisión en el pasado. No creí que me alcanzara. No creí que estuviese yo en esta posición. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la advertencia? No os conforméis a este siglo. No tomes la puerta. Les digo que hablaba acerca de la mundanalidad. Les hice varias preguntas a los jóvenes. Una de ellas es que, ¿en qué punto tú reconoces un género musical como algo mundano? ¿En qué punto reconoces una relación con alguien y que te está llevando a situaciones de moral incorrecta y mundana? ¿En qué punto tú vas a tener la capacidad para discernir qué tipo de clases de cosas vas a ver? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu mirada? Todo esto, hermanos, todo esto tiene que ver con decisiones. Todo esto tiene que ver con decisiones. De cómo vives y qué enseñas y con quién te relacionas. Yo creo que, hermanos, podemos llegar al punto de ser asertivos, tomando una decisión trascendental. ¿Hicimos malas decisiones en el pasado? Quizás sí. Quizás no haya nadie que pueda decir, ¿verdad? Y autoevaluarse y decir, yo nunca he tomado malas decisiones. Pero las decisiones, hermanos, las tomamos a cada momento. Y si hoy es el día en el cual usted tiene que tomar una buena decisión, tómela. Tómela, sea asertivo. No diga ya habrá tiempo. No diga ya me voy a congregar. No diga tengo que hacer esto o tengo que hacer otra cosa y ahorita no tengo tiempo para orar o para un devocional diario. Tome decisiones asertivas. ¿Por qué? Porque Gedeón jamás pensó que una aventura en Siquem con una concubina hubiese de proveer a un hombre cruel, a un hombre con intenciones diabólicas de acabar con sus propios hijos. Jamás lo pensó. ¿Hasta qué momento sucedió? Cuando Abimelech, ¿verdad?, empezó a generar en su mente de inconformidad, es decir, yo no soy hijo directo de Gedeón, soy un medio hermano, no tengo posibilidad de estar dentro de una posición de renombre,
No quiero seguir viviendo como viví. Quizás con visitas esporádicas, quizás de Gedeón, ¿verdad? Porque Siquem se encontraba muy lejos de su ciudad natal. Pero al final, él concibió y dijo, ya no va a ser igual. Vean que fue una serie de decisiones incorrectas. Gedeón, Abimelech, el querer usurpar, ¿verdad? Matar. Los que conspiraron con él, los de Siquem, que les dieron los recursos. Malas decisiones. Y cada una de ellas, ¿verdad? Dios las permitió. Ya no tuvieron que pelear ahí en ese punto de la historia. Posteriormente van a pelear contra otros enemigos, pero venía el mal de sí mismo. Quizás detectemos muy bien el mal cuando venga de afuera, pero no cuando surge de nuestras propias malas decisiones. Sea asertivo nuevamente, decidiendo bajo la directriz de Dios. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque sin duda, tú nos puedes hacer reflexionar a través, Padre Santo, de las historias que están reveladas, Señor, que aparentemente, Señor, están solamente como un escrito, como un punto de la historia del pueblo de Israel, pero sin embargo, Señor, no podemos dejar de mirar que las mismas intenciones de Abimelech, de Gedeón, Padre Santo, de los que conspiraron y se unieron a él en un pacto terrible, sigue surgiendo, Señor, dentro de nuestra sociedad. Padre, pongamos más atención, Señor, a alcanzar a los perdidos. Pongamos más atención, Señor, a edificarnos y a poder, Padre Santo, estar fuertes cuando la prueba venga. Que aquellas pequeñas cosas, Señor, que a veces parecen ser, que nos inconforman, que nos disgustan, que, Padre bendito, no tienen realmente mucha importancia. Si aprendiéramos, Padre Santo, a ocupar nuestro lugar, nuestra posición en donde tú, Señor, nos has puesto y nos has llamado, desde primeramente la posición en la cual tengo con mi familia y posteriormente con la iglesia, podremos tener posiciones correctas y también convicciones, Señor, firmes en nuestros trabajos, en las escuelas, con las relaciones con las cuales, Padre Santo, hemos decidido, Señor, estar, para que podamos, Señor, ser de influencia, para que no seamos, Padre Santo, movidos. No nos has dado, Señor, la orden de alejarnos del mundo, sino de, aún dentro del mundo, Señor, ser guardados por ti, y eso solamente es posible cuando hemos decidido, Padre Santo, ser gobernados por tu Espíritu. Muchas gracias por nuestro país, muchas gracias, Padre Santo, porque tu Padre pones también los gobiernos, pones y quitas, Señor, reyes. Quizás no lo habíamos pensado, pero Padre bendito, estamos viviendo los resultados de las malas decisiones, quizás de décadas atrás. Ayúdanos a hacer un cambio, pero a nivel personal, hacia las personas, hacia aquellas que necesitan, Padre Santo, de tu gracia. Sensibiliza los corazones y permite, Padre Santo, de que en las próximas semanas podamos ver más gente, Señor, que nos visite, gente que no te conozca, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Le damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.